corresponde al doctor Alfredo Ponce de León hacernos el favor de presentar su plática que se llama Características clínicas y modalidades del tratamiento de la COVID-19. El doctor Alfredo Ponce de León, él es un investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es médico por la Nacional de México, hizo una especialidad en medicina interna e infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es también un curso de epidemiología molecular de enfermedades infecciosas en la Universidad de Stanford. Tiene diversos nombramientos académicos, dado su alta calidad como investigador y profesor de diferentes universidades. Y ha coordinado diferentes grupos de investigación en el estudio de tuberculosis en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, de enfermedades respiratorias, la universidad y más de 10 universidades extranjeras. Además de una amplia gama de tesis asesoradas, y sus principales líneas de investigación son la tuberculosis, epidemiología molecular, resistencia bacteriana y infecciones fúngicas invasivas. Y como todos sabemos últimamente, ha hecho amplios estudios sobre el virus CAP2, el virus SARS-CoV-2. Doctor Ponce de León. Ya estamos listos. Sí, déjeme. Ok. Si me hace favor, creo que ya puede prender su pantalla. Muy bien. Aquí está ya. Gusto en verlo, doctor. Bueno, igualmente. Pues muchas gracias por la invitación. Déjenme compartir ya mi pantalla. Espero que ya la vean. Pues es un gusto para mí que me hayan invitado y vamos a hablar pues de cosas que son para mí verdaderamente relevantes, ya que como ustedes han visto y oído, se han hecho esfuerzos para lograr controlar a la enfermedad, al COVID-19, fundamentalmente basados en vacunas, y aunque las vacunas son realmente muy importantes, pues no son las únicas modalidades que tenemos. Entonces hoy pues vamos a hablar un poco de los tratamientos antivirales, ¿no? Yo creo que aquí la parte más importante es que esta enfermedad progresa siempre en 3 etapas. Y esto se vio desde el principio, desde hace más de año y medio, en donde la gravedad de la enfermedad dependía fundamentalmente de la respuesta viral y de nuestra respuesta inmune, como en cualquier enfermedad infecciosa. Y el tiempo entre que adquieres la infección y se resuelve la infección es lo que nosotros vamos a llamar como la historia natural del curso clínico del COVID, en donde la inmensa mayoría, 80%, de los infectados van a tener una enfermedad discreta a moderada, con o sin vacuna. Pero aquí es muy importante, la diferencia es que lo que hace la vacuna, y por eso es tan importante el que nos vacunemos, es que se queda la inmensa mayoría de los pacientes en esta infección sintomática discreta y moderada, y se evitan los casos graves y las infecciones críticas. No es que no existan, alrededor de 5% que ustedes han visto de las, entre comillas, falta de eficacia de la vacuna, acaban siendo enfermedades críticas. Y esto se da fundamentalmente porque la enfermedad grave y crítica resulta de una respuesta inmune con hiperinflamación, en donde la recuperación y la muerte va a depender más de lograr el control de la inflamación y no
del control como tal del virus. El control del virus se da en esta fase, en la fase de incubación y en la infección sintomática, digamos, temprana, porque aquí es donde hay mayor replicación viral. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en este estudio en la Gran Bretaña de 20,000 pacientes, se vio que la tasa de mortalidad evidentemente tenía que ver con los pacientes que se encontraban en las unidades de terapia intensiva ventilados mecánicamente, a diferencia de la mortalidad que se observaba en el resto de pacientes. La tasa de mortalidad entonces es y sucede independiente del nivel de atención necesaria durante la hospitalización. Esto es algo muy importante porque la tasa de fatalidad, que es algo que no podemos obviar, varía de acuerdo al país. Y México, lamentablemente, es de los países en donde la infección por SARS-CoV-2, cuando se calcula la fatalidad, es decir, muertes totales entre enfermos sintomáticos por 100%, es hasta del 11%, es de lo más elevado que hay. Y si ustedes lo comparan con la tasa de fatalidad por influenza, de 0.096 a todas las edades en Estados Unidos, bueno, pues estamos en serios aprietos porque no podemos controlar ni contener al virus. Entonces, ¿quién es quien verdaderamente está en riesgo, tanto de progresar como de morir? ¿Y por qué en México la epidemiología parece ser muy diferente, ya que la mortalidad se ve en personas relativamente jóvenes? Lo más triste es que, de acuerdo con este artículo que publicamos a principios de este año, 45% de los pacientes en nutrición que no sobrevivieron eran pacientes que no sobrevivían porque requerían una atención de cuidados intensivos en donde no había cama. Y esto les dice a ustedes que la tristeza es no tener en dónde colocar a los pacientes porque no había ventiladores mecánicos suficientes. Y lo peor también, porque en México tenemos pacientes que aparentemente tienen COVID más grave y más tempranamente en edad. Bueno, pues este estudio que hicimos de la respuesta inflamatoria y metabólica nos permitió ver que había una aceleración en la edad que estaba relacionada con un desenlace adverso, y ustedes aquí lo pueden ver, cómo los pacientes con enfermedad letal tenían o no comorbilidades, o una o dos o tres comorbilidades. Y esto implicaba, de acuerdo a la métrica de los geriatras, que la edad que representa el paciente predice mucho más la letalidad que la enfermedad cronológica. Es decir, puede ser que tengan 50 años de edad, pero como decimos los clínicos, es que parece de 70, pues es que ese parece de 70 es el que hace justamente esta diferencia. Aquella edad calculada por marcadores de comorbilidades y que tenían que ver con el metabolismo fundamentalmente relacionados con la edad fenotípica, te dice que la edad fenotípica influye mucho más que la edad realmente biológica, ¿no? Y por si fuera poco, también vimos en este estudio que desde junio, julio del año pasado que se empezó a utilizar la dexametasona en prácticamente todos los pacientes, lo que vimos es que llegaban al instituto muchos pacientes con diabetes tipo 2 no diagnosticada y con prediabetes. Y lo que vimos es que esta diabetes tipo 2 no diagnosticada tenía un riesgo mucho mayor de tener COVID grave y lo mismo la prediabetes. Y peor aún, la hiperglucemia no controlada de nuevo dentro del hospital predecía un desenlace crítico,
de forma independiente a su estado de diabetes. Es decir, muchos de estos pacientes, al haberles dado dexametasona, se convertían o abrían esta caja de Pandora y los hacía diabéticos no controlados dentro del hospital, y esto hacía que tuvieran un desenlace crítico. Es decir, sí, la dexametasona ayuda, disminuye la mortalidad, pero al utilizarla en países como el nuestro, en donde ya hay una gran cantidad de pacientes con diabetes no diagnosticada o con intolerancia a los hidratos de carbono, los hacían diabéticos no controlados con un desenlace peor. Y no solo eso, también vimos que cuando analizamos el metaboloma nos dimos cuenta que los pacientes tenían alteraciones en la homeostasis del oxígeno, tenían incrementos fundamentalmente en los radicales libres de oxígeno, que hacían que esta expresión catabólica de algunos aminoácidos, que correlacionaba con la gravedad y con el daño pulmonar, pudieran requerir de suplementos de aminoácidos durante la infección por SARS-CoV-2 para, de alguna manera, aminorar esta deficiencia y que no tuvieran alteraciones en el ciclo metabólico del oxígeno que lo llevara a tener daño crónico pulmonar. Es decir, si ustedes están viendo, en pocas palabras, realmente la vacuna te ayuda muchísimo, pero no te resuelve el problema fundamental. El problema fundamental es disminuir la replicación viral. Y para eso se han utilizado algunas clases terapéuticas, sobre todo los antivirales. Los inmunomoduladores también, esto es cierto, pero para disminuir la segunda fase, ya cuando no hay mucho más que hacer que ofrecer una respuesta, una disminución en la respuesta inmune, pero ya está hecho mucho del daño. Y de estos, ¿cuáles han sido los que se han ensayado? Todos estos que ustedes ven acá. Y solamente a partir de remdesivir y para abajo, son los que han realmente demostrado que pueden disminuir las cargas virales y, sobre todo, remdesivir y molnupiravir, disminuir la cantidad de virus. Es decir, medido ya esto en modelos animales en donde lo que se ha expuesto son con cultivos celulares al antibiótico y ver cómo disminuye considerablemente la cantidad de virus que se está replicando. Es muy importante que tanto el remdesivir como el molnupiravir como el AT527 son fármacos análogos nucleósidos, mientras que el masatinib no inhibe la RNA polimerasa dependiente de RNA como lo hacen los análogos nucleósidos, sino que su blanco es una proteasa que se llama CL3-PRO, que es una proteasa que está como parte de la replicación del virus, que le ayuda al virus a cortar los fragmentos que se pueden transcribir, y esto es fundamental porque es una nueva modalidad terapéutica. Lamentablemente, todavía hace falta muchísimo porque están apenas en la fase 1 y 2 de los estudios. Entonces, retomando, lo que se trata es de disminuir la respuesta virológica mediante el remdesivir, que es el único que ha demostrado todavía ya efectos claros, que es intravenoso, y la respuesta inflamatoria que ha funcionado con dexametasona junto con el oxígeno suplementario, y aquí probablemente también los inhibidores de interleucina 6 como el tocilizumab. Si ustedes se dan cuenta, desde el principio se vio que favipiravir, que es otro análogo nucleósido, tenía que ver y podía haber una disminución en el aclaramiento viral cuando se comparó con lopinavir y ritonavir. El problema de este estudio es que fueron muy pocos pacientes, pero desde aquí se daba señal de que probablemente la mejor forma de controlar al virus iba a ser
utilizando análogos nucleócidos. Y esto fue lo que se hizo con Remdesivir. Este es el reporte final, que aquí participamos en el instituto. Lo que vimos fue muy claro. Había mejoría con Remdesivir en prácticamente todos los ordinales clínicos, desde no utilizar oxígeno hasta utilizar ventilación mecánica. Sin embargo, estos estudios no fueron hechos para demostrar beneficio en la mortalidad y por eso fueron tan ampliamente criticados, sobre todo porque en el estudio Solidaridad se demostró que no había beneficio en la mortalidad. Sin embargo, cuando uno ve que los pacientes que tenían menos de 10 días y que recibían oxígeno a baja dosis, fíjense aquí cómo, mejoraba considerablemente y disminuía la mortalidad 70%. El punto es claro, Remdesivir funciona cuando hay replicación viral, no cuando el paciente ya está inflamado. En este segundo estudio, que también se terminó y se publicó este año, fíjense, en azul están los que les va bien y en rojo los que les va mal. Pues claro que les va muy bien cuando se agrega baricitinib, que es un inmunomodulador que inhibe JAK1 y JAK2 de manera no selectiva. Pues claro, a estos pacientes les iba súper bien siempre y cuando llegaran tempranamente y en segundo lugar no requirieran oxígeno a alto flujo. Cuando esto se daba, no había ninguna ventaja del uso de Remdesivir y baricitinib. Y hago énfasis en esto. Remdesivir con baricitinib o con dexametasona son claves siempre y cuando se den en menos de 7 días del inicio de los síntomas. Y ustedes lo pueden ver aquí en el ACT1 comparado con el de la solidaridad y pueden ver claramente cómo Remdesivir disminuía la mortalidad de manera comparativa con un ensayo doble ciego, mientras que en solidaridad se veía apenas que se veía que no había una mejoría en la mortalidad porque eran estudios que fueron hechos de una manera diferente, mientras que en el ACT se daba Remdesivir versus placebos, doble ciego. En solidaridad daba Remdesivir contra un placebo que iba a ser en realidad el control y era a la elección de los pacientes por parte del investigador. Entonces, probablemente en solidaridad se les dio Remdesivir si estaba disponible, 1, 2, si los médicos tratantes los veían más graves. Entonces, en el instituto, lo que hicimos fue decir, bueno, pues hay que usar un manejo convencional y desde principios de este año empezamos a utilizar Remdesivir siempre y cuando el paciente no tuviera más de 10 días con síntomas y se le agregaba dexametasona o baricitinib, cualquiera de los dos. Y de esta manera, en el instituto, por lo menos hasta junio de este año, ya para ahora son prácticamente 250, pero para junio que hicimos el primer análisis, se les había administrado a 163 pacientes el Remdesivir y fíjense el porcentaje de mortalidad, 3.6, y todos estos han sido pacientes hospitalizados. Y de estos 6 pacientes que murieron, 2 murieron después de 29 días y ya no por COVID, sino por complicaciones post-COVID, uno de ellos porque hizo un infarto y la familia decidió ya no hacer ningún tipo de maniobra, y el segundo por aspergilosis pulmonar. Entonces, en pocas palabras, el Remdesivir disminuye considerablemente la mortalidad siempre y cuando se utilice de manera temprana. Y cuando el paciente no requiere más de 15 litros por minuto de oxígeno suplementario, ni alto flujo, ni ventilación mecánica no asistida, y desde luego tampoco en ventilación mecánica asistida. Vamos a hablar muy rápidamente del molnupiravir, porque es un fármaco que es un ribonucleócido, que es la prodroga de este análogo, que es el nucleócido N4-hidroxicitidina. Esta es en realidad el fármaco que se une al RNA y lo que produce es una catástrofe del virus. Es decir,
se impide la replicación del virus porque se empiezan a acumular errores en las áreas de lectura, incorporándose este nuevo nucleócido. ¿Y qué es lo que esto trae como consecuencia? Que el virus, para fines prácticos, se deje de replicar. Y aquí ustedes pueden ver los cambios en la titulación viral. Esto sí es real. Se inhibe la concentración efectiva en 0.56 micromolar. Inhibes toda la replicación cuando tú utilizas este análogo. Es decir, este análogo funciona, por lo menos funciona en los modelos experimentales de manera tal que se logre evitar la transmisión del virus. Y esto, al producir inducción de errores catastróficos, ustedes pueden verlo acá. Y cuando tú ves en recibir, no produce esto porque su mecanismo no es producir errores catastróficos. Su mecanismo es inhibir la replicación nada más. Entonces, en realidad, el molnupiravir, que además es un fármaco oral, puede ser de gran utilidad para inducir, para evitar la replicación viral. Por esta razón, se decidió, cuando se terminaron los ensayos clínicos fase 2, 3, que se pusiera un tercer estudio, que es el que estamos por terminar, solamente con pacientes ambulatorios. Pero de los 300 pacientes ambulatorios que en este estudio de molnupiravir multicéntrico a nivel mundial se realizó de octubre a diciembre del 2020, de estos 300 pacientes ambulatorios que habían recibido molnupiravir, solo 12 habían requerido ser hospitalizados. Ninguno progresó a enfermedad grave. El estudio se canceló porque dijimos, pues sí, ya se encontró, y ahora vamos a hacerlo en pacientes ambulatorios. La buena noticia es que ya estamos llegando a más o menos 1.500 pacientes, que es el número que se tenía seleccionado. México participa con 6 centros, de los cuales se han tenido alrededor de 150 pacientes, o sea, prácticamente el 10% de toda la muestra, lo cual es maravilloso porque son pacientes no vacunados, y se ha visto entonces que molnupiravir pudiera llegar a ser una muy buena elección por la vía oral para disminuir la carga viral, la progresión y con ello la transmisibilidad en pacientes ambulatorios y sus contactos. Actualmente estamos por empezar el estudio de contactos de pacientes que tienen COVID, sus contactos que no tienen COVID, se les va a dar molnupiravir y entonces se va a ver si adquieren o no la infección. Por otra parte, también remdesivir es un excelente antiviral en pacientes que requieren hospitalización por neumonía grave no crítica temprana. De esta manera, podemos decir que los tratamientos antivirales que se tienen en la actualidad pueden llegar a ser una adición importante en el armamentario. Ya tenemos dexametasona, podemos utilizar tocilizumab cuando sentimos que el paciente va a requerir ya intubación para ventilarlo mecánicamente. También tenemos remdesivir para pacientes hospitalizados que tienen neumonía en menos de 7 días de inicio de síntomas, y esperamos que los resultados de molnupiravir sean la solución para tener, vamos a hacer una comparación aquí muy atrevida, algo parecido a los oseltamivir que utilizamos en influenza, es decir, pacientes que tienen entre 3 y 5 días de síntomas, que no están graves, que comprobamos que tienen SARS-CoV-2, en esos pacientes se inicia molnupiravir 5 días por la vía oral, y lo que se espera y lo que hemos visto, porque aunque es un estudio doble ciego, es evidente que los pacientes que le reciben el fármaco, pues se les quita los síntomas, y nosotros podemos ver claramente que algunos que no reciben el fármaco progresan. Entonces, pareciera ser que sí va a tener el efecto que se ha establecido como un adyuvante muy importante del tratamiento del SARS-CoV-2. Y bueno, la presentación aquí la tienen, aquí tienen algunas de las referencias, y espero que
les haya sido útil la plática, de manera que si tuvieran alguna pregunta, pues bueno, la pudiéramos hacer, ¿no? Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Realmente es muy interesante y sobre todo espero que sea de mucha utilidad para los médicos y futuros médicos que están escuchando esta plática. Escuchar de primera mano las investigaciones de punta a nivel mundial que se están haciendo en cuanto a tratamientos. No tenemos otra opción ahorita más que hacer preguntas por escrito. Estos videos que estamos tomando ahorita se van a publicar en las memorias del Congreso que tenemos cada 2 años para que sean vistas por todos los participantes, los asistentes que puedan revisarlas. Y en ellos vamos a poner, obviamente, las direcciones de todos ustedes, doctor Ponce de León, para que si alguien quiere acercarse con ustedes, directamente pueda tener alguna respuesta, ¿verdad? Se agradece muchísimo, doctor. Qué amable. Y muchas felicidades por sus trabajos, realmente.